A ver, sobre todo la soja, que está muy de moda. La soja, todo el mundo dice soja. ¿Qué me dices de la leche de soja? Pues te diría que la leche de soja es la menos recomendable de todas, si no hay una prescripción específica, porque hay efectos negativos para la salud constatados en múltiples estudios y la comunidad científica no acaba de ponerse de acuerdo, pero esos estudios están constatados sus efectos negativos. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, tienen efectos sobre las hormonas, tienen efectos negativos hormonales, Hormonales. sobre la fertilidad Sobre la también, fertilidad. sí, sobre el sistema inmunitario, ¿Hombre y mujer? sí, fertilidad. En el hombre en concreto, en el sistema inmunitario está la genisteína, ¿vale? Que es una isoflavona y que se ha demostrado que provoca alteraciones en el páncreas o que puede provocar alteraciones en el páncreas, en el tiroide y que puede ser un genotóxico del esperma, ¿vale? Bueno, Puede provocar alteraciones alérgicas. El 30% de las reacciones alérgicas de la soja suelen ser graves, no son alergias, digamos, leves. Estudios recientes demuestran que puede provocar alteraciones en el ADN. Sobre todo está desaconsejada en el embarazo. a ver, está desaconsejada Sí, en el embarazo. porque puede tener una conexión potencial entre su consumo y defectos natalicios. Son muchas las dudas y son muchas los estudios que están saliendo, digamos, diciendo que la leche de soja no es la bebida más O sea, aconsejable que últimamente para la salud. no la están recomendando tanto, entonces. A nivel nutricional no, a nivel nutricional no. Simplemente es una moda. A nivel de industria alimentaria, evidentemente la soja es uno de los granos, de las legumbres más introducidas en el mercado, pero sin tener en cuenta que su exceso de consumo, o sea, sustituir todo lo que es leche, yogures, lácteos por soja, pues puede conllevar otros riesgos. Sin embargo, cuando hablamos de sucedáneos de la leche, acabamos sustituyendo toda nuestra cultura del lácteo, pues tomando 3 o 4 raciones completas de los sucedáneos lácteos de soja en forma de yogur, en forma de natas líquidas, en forma de quesos. O sea, acabamos consumiendo un exceso de soja procesada en pequeñas cantidades para complementar dietas insuficientes o porque queremos aportar un nutriente más o un añadido más a nuestra dieta, pero no en sustitución del lácteo. Ya, pero si tiene tantas contradicciones, Pero no yo me lo pensaría mucho, no no en sé. pequeñas cantidades. Cualquier bebida que nosotros tomemos de soja, de amaranto, de leche de almendras, cualquier bebida que tomemos en pequeñas cantidades, pues como puedes tomarte un día un plato de garbanzos y no vas a comer garbanzos, comida, cena, noche, yogur de garbanzos, leche de garbanzos, es el problema de las leches. Que de leche sí que consumimos todas esas raciones, pero no podemos consumir la misma cantidad de raciones de una leche vegetal. Vale. Pues entonces, leches vegetales no es un sustitutivo de la leche. No, Es una moda y que sepáis que, bueno, pues que no todas son recomendables y que tampoco aportan tantos nutrientes como nos pensábamos. Más vale consultarlo y tener buena información nutricional.